parece que con el asunto del alma y de las emociones y de las crisis y de los problemas y de las cargas que a alguien normal en la vida le toca llevar, parece que este asunto se hace pesado a veces. El apóstol Pablo habló de esto varias veces, aunque no es mi punto el día de hoy, pero debo decir que el apóstol Pablo era muy sabio al escribir a la carta a los Efesios, donde le dice, por favor, cuando la carga es muy pesada, ayúdense a llevarla entre ustedes, porque hay una carga que es para cada uno, hay una mochila que es para cada soldado, hay una lucha que usted eligió y que es su lucha, es su carga, su responsabilidad, su pelea, y esa pelea no la va a tomar nadie sino solamente usted, que fue el soldado reclutado para luchar esa batalla. Pero hay otras que son demasiado grandes, ¿no? Que se nos van de las manos, que son demasiado pesadas para una sola persona, demasiado pesado para un solo cuerpito. Y ahí es donde entra la vida de la iglesia, ¿no? Donde la iglesia se junta, se une y hacen cosas maravillosas porque se sobrellevan la carga los unos de los otros. Eso quiere decir que comienzan a asistir al otro que no puede llevar su carga solo. Comienzan a compartir la experiencia de llevar una carga extremadamente pesada para una sola persona. Si bien ese no es el tema, sí es la introducción. Pero vayan conmigo ahora sí al Evangelio de Marcos y vean juntos con nosotros en el día de hoy el capítulo 2, versículo 23 al 28. Jesús habla y enseña de una manera magistral este asunto acerca del descanso. El sermón de esta tarde se llama Cansados por dentro o la verdad o el verdadero descanso. Marcos, dije, capítulo 2, verso 23 al 28, dice, un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso las espigas del trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido en sábado? Él le contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes le era permitido comer. Y dio también a sus compañeros. Dice Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. El Hijo de Dios o el Hijo del Señor es Señor aún del mismo sábado. Señor, te hemos adorado hasta ahora y ahora rogamos por tu gracia. Nos sigas hablando por tu palabra en tu nombre. Amén. El miércoles pasado estábamos en una reunión, como solemos tener los miércoles aquí en la iglesia, caminando un poco en la revisión del Evangelio de Marcos. Lo hacemos de manera muy ameno, para el que no lo sabe, nos juntamos y charlamos casi en familia, con café en mano, con agua o con lo que las personas traen y conversamos acerca de este Evangelio. Y una de las hermanas del grupo compartió algo sin darse cuenta que era Dios quien me estaba personalmente hablando a través de lo que ella estaba compartiendo. Ella dijo, miren, saben, yo sé perfectamente el estilo de vida que tengo y la lucha que tengo. Yo sé perfectamente la lucha que cargo todos los días. Así que decía ella, no quiero jactarme de lo que voy a decir, pero esta es mi realidad espiritual. Yo me debo de levantar a la mañana temprano para tener un tiempo de oración con el Señor y buscar al Señor. Y ella aclaraba insistentemente, ella decía, miren, no quiero que ustedes piensen que soy mejor que ustedes o más espiritual o mejor persona, simplemente esta es mi historia y es mi necesidad. Yo me debo de levantar temprano, un tiempo antes de ir a trabajar, porque mi día de trabajo es muy duro, porque lo que hago emocionalmente me carga demasiado, entonces lo que hago primordialmente es levantarme temprano y tener mi tiempo de búsqueda con Dios. E insistía una y otra vez, yo estoy contando mi historia, no estoy diciendo que soy mejor que ustedes. Esta hermana, sin duda alguna, descubrió el gran secreto de descansar en el Señor porque es el único lugar donde podemos descansar. La mayoría de nosotros
Pretendemos que las cosas cambien para recién entrar en un descanso. ¿Se acuerdan lo que les dije recién? Uno espera la vacación ansiadamente para que la vacación sea el lugar de descanso. Uno espera el fin de semana ansiadamente para tomarse un día o un día y medio o algunos que pueden 2 para descansar y entonces tener ese refrigerio de levantarse un poquito más tarde y que el despertador no te levante a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, como es habitualmente la hora que te levantas para trabajar. Sin embargo, si te has dado cuenta, mi querido, eso no es suficiente. Ojalá existieran unas vacaciones, algún tour, algún barco, algún crucero, algún lugar en el mundo, algún paseo que se pueda financiar con dinero, que te devuelva y me devuelva a ti los años que estamos sin descansar. Ojalá habría cómo comprar con plata el descanso del alma que no se puede lograr sino solamente en el Señor. No los quiero desanimar, no estoy diciendo con eso que ustedes no deben tomar vacaciones y que todos tienen que sufrir y trabajar de lunes a lunes, no estoy diciendo eso. ¿Cuántos están esperando, anhelan que llegue un poquito más el calor? ¿Cuántos están esperando que los muchachos salgan de la escuela? Mamás desesperadas, ¿tengo alguna? Porque entonces uno comienza a ver el calor definitivamente da ese mensaje, ¿no? De que las cosas van a ir mejor, de que el día es más largo, de que... ¿Cuántos se deprimen en frío, en invierno? Pasen por acá que voy a orar por ustedes para ungirlo con aceite hirviendo. Pues se presta, el calor se presta y las vacaciones se prestan, el pensar que voy a salir, Pero si somos conscientes, insisto, si eres consciente, te darás cuenta una y otra vez, y otra vez, y otra vez que eso no es suficiente. Que puede aportar un poco a la distracción mental, que te puede aportar un poco al relajamiento físico, pero que no te va a traer de ninguna manera la quietud en el alma. Los discípulos tenían hambre y la Biblia lo dice, no hay que ser muy teólogo para el asunto, pasan caminando por un campo de trigo, levantan trigo y ahí se arma la enseñanza. Los fariseos opinaban que no había que hacer eso porque era un día donde supuestamente había que descansar. Lo que los fariseos no sabían es que ellos descansaban en un día pero sin descansar en el verdadero descanso. Lo que la religión hace es apuntar al día, lo que la religión hace es apuntar al quehacer, lo que la religión hace es apuntar a una obra, algo que se puede ver que se puede hacer. No apuntan literalmente al verdadero descanso en el alma que solamente se encuentra en el Señor. No podemos endiosar un día, porque ¿qué tal las personas que trabajan los sábados? ¿O qué tal las personas que trabajan un domingo? ¿Hay alguien aquí que debe o tiene obligadamente en ocasiones que trabajar un día domingo? Levante la mano. Al infierno se van a ir. Están trabajando en el Sabbat. Si estuviéramos en la época de los fariseos, ya le estuvieran diciendo a ustedes que ustedes son un montón de pecadores, porque ustedes están trabajando en el día que tienen que descansar. Ahora, ante esa gran pregunta hay que saber contestar, y Jesús es quien contesta. Jesús le hace recordar a los fariseos lo que en alguna ocasión, en 1 Samuel capítulo 21, David y los seguidores de David hacen con el pan de la proposición. ¿Qué era el pan de la proposición? Un pan, eran 12, que eran destinados exactamente para el servicio y la adoración al Señor. Era un pan que se cambiaba una vez por semana, era un pan preparado al detalle, como Dios quería que fuera, que era ofrecido de alguna manera en ofrenda y en adoración, porque tenía una imagen. Nunca te olvides que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. ¿Te puedes aprender esa frase esta tarde? La sombra de lo que habría de venir. ¿Lo repite? Así que David se mete en el templo, habla con el sacerdote, no hay para darle de comer ni a David ni a los seguidores. Entonces dice, lo único que tengo es el pan de la proposición. El pan que solamente se utilizaba para adorar al Señor. Ese pan era el único que había y ese pan se comió David y sus seguidores. Jesús agarra esa historia y le dice a los fariseos,
¿por qué ustedes critican a mis discípulos que comen del trigo porque tienen hambre? ¿No se acuerdan de David y sus seguidores que comieron en el día sábado y se metieron a comer el pan de Dios, el pan de vida? Alguien tiene que escuchar esto. Se metió David simbólicamente a comer el pan de vida. El pan es Cristo. Y la sombra de lo que habría de venir es solamente Cristo. Présteme atención. El pan de la proposición era símbolo de Cristo y estaba en la presencia misma de Dios. Ahora Jesús le dice a los fariseos, ¿no se recuerdan que David se metió en el templo y comió del pan que había? Del único pan que había, y eso fue un día sábado. Los fariseos, me imagino que vinieron con cara de muy asustados como ustedes en esta tarde. ¿Cómo le iban a retrucar a Jesús lo que acababan de aprender? Y entonces Jesús aprovecha la ocasión y le dice, miren, el tema es el siguiente. El día es para que ustedes lo disfruten. Ustedes no están hechos para hacer al sábado. El sábado está hecho para que sea en ustedes. Jesús ha sido enviado por nosotros por amor y a la cruz del Calvario fue a derramar su sangre para cada uno de nosotros. El pan de vida, el pan del cielo, se hizo carne para morir por nosotros y darnos de comer para que no tengamos hambre nunca, pero nunca más. Él se hizo para mí. Me encanta el salmista cuando él dice, mi Dios, mi pastor, mi salvador. Usted lee el salmista y le da un poco de envidia, porque parece que el salmista se agarra todo a Dios para él. Parece que no hay otro en el mundo que no sea el salmista. Qué maravilloso es cuando alguien puede decir, mi hijo, es mi esposa, es mi iglesia, porque da un sentido de pertenencia terrible. Cuando usted se presenta con alguien que no lo conoce y va con su esposa y dice, ella es mi amada esposa. ¡Ah, qué felicidad! Hace un rato o unos días atrás el hermano Héctor pasó aquí adelante y dijo, ella es mi vaso más frágil. Y todos, ¡oh, no! Vamos, Héctor, Héctor! ¿Se acuerdan eso? Claro, eso realza la estima. Oh, es mi vaso frágil, mi amada esposa. Así hacía el salmista. Así tenemos que hacer nosotros. Es mi Dios, es mi pan, es mi descanso, es mi refugio. Es el que fue enviado por mí, Él fue enviado por mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Alguien se entusiasmó y eso puede servir para la próxima media hora. El descanso en la presencia de Dios, el descanso en la literal presencia de Dios, no es sino aquello que el Señor mismo le prometió a Moisés mientras lo elegía y lo instruía para hacer una cosa extremadamente relevante para la historia de la iglesia y la historia de Israel puntualmente, y era ser liberto. Israel cautivo, 400 años, Dios le habla a un hombre llamado Moisés, lo levanta y le dice, a partir de ahora vas a ser mi libertador. Te vas a meter a hablar con Faraón y vas a hacer una obra maravillosa. En Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15 dice lo siguiente. Yo mismo iré contigo, le dice Dios a Moisés en este lío que Dios había invitado a hacer a Moisés. Dios le dice a Moisés, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. La señal del descanso era justamente la misma presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, donde está Dios mismo, hay descanso verdadero, sea un sábado, un domingo, un lunes, un martes, un miércoles. Elige el día de la semana. Si está la presencia de Dios, hay descanso. La presencia se hizo para el día, no el día para la presencia. Pero permítanme seguir avanzando, porque Moisés hace algo muy relevante aquí. Lo que dice el verso 15, dice, o vas con todos nosotros, lo voy a leer 3 veces porque siempre suena bien, o vas con todos nosotros o no nos sacas de aquí. Póngame atención. Dios hablando con Moisés, Moisés discutiendo con Dios. Dios le dice, está bien, no discutamos más. Mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Moisés retruca y dice, no.
conmigo solo no. O vas con todo, o nos das descanso a todos. Ay, ay, ay. O nos das descanso a todos o no nos sacas de aquí. O nos das descanso a todos o de aquí no nos muevas. O nos das descanso a todos o de aquí no nos muevas. Lo que Moisés estaba intentando aprender, aún en su corto conocimiento de lo que Jesús haría en la cruz, es que el descanso iba a ser para todos. Lo que Moisés estaba pidiéndole a Dios era exactamente el plan de Dios orado y reclamado en la oración de Moisés. Eso es lo que el Señor luego posteriormente haría cuando se encarnaría y caminaría entre nosotros e iría a la cruz para darnos descansos. ¿A cuántos? ¿A algunos pocos? A todos. La presencia de Dios es la verdadera señal del descanso. Más allá del físico, más allá del mental, es la señal de verdadero descanso en la vida del espíritu. El descanso del alma es algo maravilloso que todo el mundo anhela. Tanto es así que hay un salmo, el famosísimo Salmo 23. ¿Se lo acuerdan hasta de memoria, sí o no? ¿Sí? ¿Quién tiene memoria? ¿Quién trajo la memoria domingo a la mañana a la iglesia? ¿Está aquí? Bien, gracias a Dios, no vino usted desarmado. Qué bien. ¿Lo recitamos? Dice el Salmo 23, vamos. El Señor bien, no puedo predicar más de ahí, présteme atención. El salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, y toma una imagen que él conoce muy bien, pero voy a ir a dos imágenes, la primera ahora y la segunda en un momentito más. Él es mi pastor y me va a llevar a verdes pastos. A ver, convengamos, el salmista era de oficio pastor, pastor de ovejas. Sabía perfectamente de qué se trataba estar en un buen lugar, junto a aguas, en verdes pastos. Y él agarra esa imagen. Y esa es la misma imagen que él ora y que a la misma vez luego termina escrito para nosotros. Él dice, el pastor, que es mi descanso, me va a agarrar y me va figuradamente a llevar a un lugar idéntico al que yo llevo a las ovejas para que mis ovejas descansen. Lo voy a decir en criollo. Piense usted en un lugar donde usted en su vida realmente ha descansado. No me diga la cama, por favor, porque yo ya lo sé. Un lugar donde usted realmente ha descansado. Vamos a predicar juntos en esta tarde. Un lugar físico donde usted realmente ha descansado. Y voy a pedir que 3 o 4 de ustedes me digan dónde fue. Y voy a escribir un salmo a razón de su experiencia. ¿Está bien? A ver. En la playa. En la montaña. ¿Adentro de un avión? ¿Tú descansas adentro de un avión? Ora por mí, hermano. Porque me toca unas cuantas horas arriba de un avión próximamente. Uf. El hermano sale caro, ¿eh? Solamente descansa arriba de un avión. Y todo lo demás no importa. El hotel, eso no importa. Ok, bueno. Uno más. En la adoración, en la alabanza. Entonces, miren qué interesante. Qué buen ejemplo. Permítanme ponerlos a ustedes parafrasear este salmo. El salmista diría, o ustedes dirían, el Señor me va a hacer descansar como cuando estuve arriba de un avión. Como cuando estuve en la playa, dijo alguien por ahí. Como cuando estuve en la montaña. El Señor me va a hacer descansar como cuando estuve en lo que usted acaba de mencionar, y el que no mencionó por lo menos quizás lo pensó. El Señor te va a descansar como cuando estuviste en esa escena que tu mente se recuerda. ¿Se entiende ahora literalmente de qué se trata el descanso del alma? Pero el Salmo más adelante sigue, no voy a ir por cuestión de tiempo, y entonces más adelante va a decir, pero también en valle de sombra y de muerte, cambia el escenario. Ya no hay playa, ya no hay lluvia, ya no hay viento. Luis Miguel. ¿No va así?
No culpes a la playa. ¿No era así? Pecadores, se la saben todas. Lo que hay ahora es un cambio de escena. Ahora lo que hay es un valle de sombra y de muerte. Pero ahí, en el valle de la sombra y de la muerte, el salmista dice, pero tu presencia, la misma que le dio la imagen del pasto verde, la misma presencia es la que lo va a mantener fuerte mientras él camine por el valle de sombra y de la muerte. Para enseñanza de todos, estas dos escenas que el salmista usa son reales. En aquella época había pastos verdes y aguas donde los pastores iban a pastar las ovejas, pero también había un lugar que se llamaba justamente el Valle de la Muerte, por la alta temperatura y por el desierto y porque ningún pastor, a no ser que caminara de lugar a lugar, pasara por ahí a pastar sus ovejas. Lo importante de esto es aprender que la presencia de Dios, que es la verdadera paz, el verdadero Sabbat, es la misma presencia de Dios en los creyentes. Eso no va a variar, estés en la playa o estés en un desierto. Eso no va a variar, te agarre rico o te agarre pobre. Bueno, a mí me tocaron todos los pobres. Eso no va a variar si te agarra con documentos o sin documentos. Eso no va a variar si te agarra en una crisis matrimonial o en la mejor etapa de tu vida con tu pareja. La presencia de Dios y el Sabbat y el descanso en su presencia no va a variar conforme las circunstancias. Vivas aquí, vivas en la China, la presencia de Dios seguirá siendo siempre tu descanso continuamente y para siempre. Tercero y por último, posiblemente, el verdadero descanso tiene un nombre, se llama Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 1 dice algo muy interesante como el preámbulo a una gran explicación de qué se trata el descanso. El escritor de Hebreos dice esto: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en el reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Lo que el escritor de Hebreos insiste es en que le pongan atención a Cristo, que es el descanso, porque aunque Cristo sigue vigente, aunque el descanso en Cristo sigue vigente, no sea cosa que algún distraído se piense que no puede asirse, agarrarse de ese descanso que solamente viene de Él. A veces pienso que esto es lo que la mayoría nos pasa. Estamos tan distraídos o tan ocupados o tan alborotados con otras cosas que no nos damos cuenta que realmente cerca de nosotros, que dentro de nosotros, que viviendo en nosotros, tenemos el verdadero descanso. Me gustaría prometerte que este verano te vas a ir de vacaciones al mejor lugar, que te vas a ganar la lotería y que vas a poder ir a tu país y hacer el viaje de tus sueños. ¡Ah, el viaje de sus sueños! Si no lo hago de pastor, me voy a poner a vender paquetes de turismo. ¿Qué tal? Pero realmente no hay control de eso. Me encantaría decirte que ahora con los taxes te van a devolver un chorro de dinero. Y lo que no saben que ni taxi hacemos, pero bueno, no importa. Me gustaría decirte que este año va a ser fabuloso y ser un vendedor del evangelio, de esos que venden prosperidad barata, sin hablar de la verdad de la cruz y sin hablar del amor de Cristo, que es lo más esencial de todo esto. Pero una cosa sí bíblicamente te puedo prometer, y te lo voy a decir desde la Biblia, con la Biblia. Mateo capítulo 11, verso 28 dice así: Jesús a todos, en esta tarde nos dice así: vengan a mí todos ustedes, los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mientras el mundo sigue rodando y todo lo demás se nos hace inalcanzable, para muchos, hablando de grandes lugares para visitar o grandes islas para concurrir o grandes cruceros para tomar, mientras otros consideran que eso está bien y está muy bien, nosotros aprendemos prácticamente que algún día nos va a tocar. Alguien que diga amén, por favor. Que te toque y me llevas, ¿va? Pero mientras me toca, yo voy a aprender que puedo tener
mi descanso continuo y constante cada vez que yo quiera estar en la presencia de Dios. Él está con las puertas abiertas solamente para que yo tenga comunión con Él. Y un día entonces voy a madurar la idea de que las cosas pueden seguir cambiando. Y posiblemente esta pandemia que venimos toreando nos ha enseñado es que las cosas cambian y muy rápido. Pero la próxima vez que algo así suceda o similar, y aunque no sea una pandemia, que sea tu pandemia, que sea tu crisis, que sea tu situación, vas a poder entender, como en el día de hoy, que nuestro descanso sigue siendo el Señor siempre. Un día vas a estar en pastos verdes, pero el otro día la escena puede cambiar y Dios puede permitir que te metas en un desierto. Y que cambies de repente de una gran vista de playa, cambies a un momento de mucha depresión, de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha angustia, donde piensas que todo se va a terminar en los próximos minutos. La escena puede seguir cambiando, el que no cambia es el Señor. La situación va a seguir cambiando y ustedes tienen que saberlo. La situación seguirá cambiando, el que no va a cambiar sigue siendo el Señor. Pónganse en pie conmigo mientras los músicos pasan por acá. Miren esto, qué interesante. La gente, en su gran mayoría, confunden mucho el asunto de la esperanza en la esperanza, de tener esperanza en la esperanza. Déjenme poner un ejemplo práctico para explicarme mejor. Es como el tema de la fe. La gente tiene fe. ¿Cuántos conocen a Palito Ortega? Amén, dijo una acá atrás. Ramón Ortega se llama el señor. Palito le decían por delgadito. De la época de los Bukis. Vamos, vamos, no se me haga ahora el que la Virgen le habla. Él cantaba, yo tengo fe que todo cambiará. Y todos cantábamos, ese es el típico personaje que tiene fe en la fe. ¿Ves? Un hombre que tiene fe, que habla buena onda, que obviamente avalaba eso porque era música para vender. Es alguien que tiene esperanza en la esperanza. Es alguien que tiene fe en la fe. Ni tu fe ni tu esperanza tienen que estar puestas o superpuestas una encima de la otra. No tienes fe en la fe. Tienes un examen, no estudiaste, no tengas fe que te va a ir bien porque te va a ir pésimo. No pierdas el tiempo, no seas tonto. ¿Cómo vas a pensar que te va a ir bien si no estudiaste, burro? Te va a ir mal. Por bruto. Yo tengo esperanza. ¿Y qué estás haciendo para que la cosa cambie? No, yo sé, yo tengo esperanza. ¿En qué tengo? Tengo esperanza en la esperanza. ¿Y quién es Esperanza? Tu vecina. La señora que vive en el departamento de arriba. ¿Quién es doña Esperanza? Ni tu fe ni tu esperanza están puestas en ninguna base. Tu fe y tu esperanza tienen una sola base, se llama Jesús. Jesús es tu esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Y mientras tanto, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, en ocasiones desesperarnos, comernos las uñas. Si no te alcanza la de las manos, hasta la de los pies, puedes intentar. Bueno, si es que llegas. Y mientras tanto aquí abajo y acá abajo estamos todos enredados viendo a ver qué va a pasar. Y allá arriba sigues sentado en el trono de tu esperanza. Termino ya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en cosas vanas, es en Él, es en Él. Y mientras tanto me sostengo mirándolo a Él, como viendo al invisible, mirándolo a Él. Y acá abajo, bueno, el mundo sigue patas para arriba, pero yo puedo en Él tener
el sábado adentro y vivir en un continuo sábado. Vamos, que es sábado y el cuerpo lo sabe. Señor, te damos gracias, porque solo en tu presencia y nada más que en tu presencia, nosotros podemos encontrar verdadero descanso. Te amamos, Jesús.